Hey, poderoso, poderosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la Torá no encontramos mandamientos, no encontramos algo que Dios dijo, hagan porque sí. Lo único que encontramos son cosas llamadas mitzvot, en singular mitzvah, que no son más que herramientas para que nosotros podamos extraer luz de los mundos de caos y poder elevar esa luz. Además de utilizar esa luz como materia prima para poder crear lo que sea que deseemos crear. La traducción de mitzvah es precepto y la Torá tiene alrededor de 613 preceptos, pero para poderlos llevar a cabo y poder extraer esa luz y poder hacer el trabajo con estos preceptos hay que tener tres elementos presentes. Sin esos tres elementos presentes va a salir mal, no estás extrayendo luz e incluso podrías estar inyectándole más luz a los mundos del caos. Y si le inyectas más luz a los mundos del caos, pues va a haber más caos en tu vida y el caos se va a encargar de distraerte lo máximo posible para que no vuelvas a hacer un precepto. Y la forma en la que te distraes con más caos, o sea que no desees tener caos en tu vida, sea que desees poder ser un creador y sea que desees utilizar esta herramienta poderosísima que es como si estuvieses extrayendo, entre comillas, dinero del mundo del caos y lo estuvieses enviando a tu cuenta bancaria espiritual, tienes que realizar los preceptos correctamente. Y en este episodio vas a descubrir esos tres elementos que necesitas para realizar esos preceptos como tiene que ser. Ahí sí, como diría el dicho, como Dios manda, pero lógicamente, como dije al principio, no hay nada que Dios haya mandado porque sí todo tiene su explicación. Así que si es de tu interés realizar tus preceptos correctamente, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenido al episodio número 257, momento en que se publica este episodio es el día martes 7 de junio del año 2022. Iniciamos una semana que es puro poder femenino, y femenino, si bien nos podemos referir a mujeres, también nos referimos a los aspectos y atributos femeninos presentes en todos los seres humanos, independientemente si es el hombre más masculino del mundo. Todos tenemos atributos femeninos que nos permiten lograr ciertas cosas, que nos permiten materializar, que nos permiten realizar las cosas que deseamos. Y en algunos casos tendremos que ser atributo masculino y en otros casos femeninos sin que eso afecte la orientación sexual de nadie. De hecho, no la afecta. Un ejemplo fácil de un atributo femenino es el hecho de contenerse, o sea, el hecho de esperar un poco. Y a veces los hombres tenemos que ser pacientes y esperar un poco antes de llevar a cabo algo, porque de pronto todavía no es el momento preciso para cerrar ese negocio y hay que esperar 1 o 2 días para que el cliente recapacite y podamos cerrar el contrato. Entonces, ese atributo femenino de la contención es bastante útil si se sabe utilizar y eso no me quita hombría. Y lo mismo, podríamos hacer ejemplos con atributos masculinos respecto a la mujer. Pero esta semana tenemos que trabajar bastante o tener presente bastante los atributos femeninos. Y como dijimos en el episodio de ayer, el episodio 256 que hablamos de los levitas, que hoy en día su representación es lo femenino ya que no existen, ellos en la época de Moisés tenían unas tareas muy importantes y parte de esas tareas son las que nos corresponde ver para saber cómo realizar los preceptos correctamente. Así que todo esto que te estoy diciendo de lo femenino, tenlo muy en cuenta a lo largo de este episodio. Comencemos con un poquito de contexto para ir desarrollando el tema. En general, los levitas excitaban al pueblo por medio de show, de baile, de música, de canto. Bueno, eran expertos artistas en esas cosas para alegrar a la gente mientras estaban en la espera del tabernáculo. Pero otra de las tareas que los levitas tenían era el hecho de cargar, armar, desarmar las cosas del tabernáculo para transportarlas y en el próximo asentamiento volverlo a armar. Esas 3 tribus eran los queatitas, los gershonitas y los de la familia de Merari. Cada uno de estos clanes tenía su propia función respecto a el tabernáculo. De hecho, ellos acampaban alrededor. Hoy en día no existe el tabernáculo físico porque el templo fue destruido 2 veces, no se ha vuelto a construir el tercero, pero sí tenemos un tabernáculo. Y ese tabernáculo somos nosotros. Ya hemos hablado del precepto de utilizar los 6 días de la semana como herramienta para construir el tabernáculo.
Una de las cosas que había en el tabernáculo antiguamente eran altares donde se realizaban las ofrendas y los sacrificios. Como no hay un tabernáculo físico hoy en día, sí existen esos altares. Y esos altares ocurren en dos partes específicas de nuestra casa y que todos la tenemos. Una de esas es la mesa o el comedor donde nos sentamos a comer, y la otra tiene que ver con la cama donde tenemos relaciones sexuales. O bueno, más que relaciones sexuales, ojalá relaciones conyugales, porque eso como que le aumenta el nivel. Pero bueno, esos dos espacios son lo que hoy en día serían nuestros altares. ¿Por qué estos dos serían altares? Porque en estos dos sitios, en estos dos lugares de la casa, es donde se realizan acciones que son lo más parecidas a lo que sucedía en la época del templo. Las acciones que realizamos hoy en día son comer en la mesa y son tener relaciones sexuales. Esas son de las dos actividades que más cantidad de luz puede llegar a ascender. O sea que si uno realiza sus comidas, si uno tiene sus relaciones sexuales con cierto nivel de conciencia, uno puede elevar muchísimas chispas de luz. Pero aquí yo hago una aclaración que tiene que ver con lo que dije al principio, antes de la música de intro, y es que toda acción en tu mundo físico, todo lo que tú hagas en tu mundo físico tiene potencial de elevar chispas de luz que están ocultas en los mundos del caos. Todo tiene ese potencial. La cuestión es que como tiene ese potencial, las elevas o no las elevas, no hay punto medio. Y cuando tú no haces las cosas con la conciencia de vida para elevar esas chispas, lo que estás haciendo es enviarle esas chispas a el mundo del caos, alimentando el mundo del caos. Y como ya dijimos, cuando se alimenta el mundo del caos, pues se alimenta el caos en tu vida, surgen situaciones caóticas. Entonces la idea de todo esto es que por medio de tus acciones puedas elevar esas chispas de luz, y lo que te permiten los preceptos de la Torá es realizar esas elevaciones de luz de la forma más adecuada. Repito, las dos acciones que más potencial tienen de elevar luz es con comer y tener sexo. Las razones no me voy a adentrar tanto, por si te interesan saber, solo te puedo decir que como son dos actividades que son tan placenteras para el cuerpo, a veces las personas al llevarlas a cabo se olvidan de esa tarea espiritual que hay detrás y se dejan llevar simplemente por el placer del cuerpo, lo cual no está mal que el cuerpo sienta placer, no está mal. El problema es perder la conciencia para darle todo el control al cuerpo. Ahí es donde el mundo del caos se alimenta tanto. Con todo esto dicho, vemos que tanto en nuestra casa como en nosotros mismos, como en cualquier situación, podemos cumplir preceptos y tenemos el potencial de elevar chispas de luz. Por ejemplo, vas a ir a pagar una factura, vas a pagar un recibo, vas a pagar cualquier cosa que tengas que pagar. En ese pago hay potencial de elevar luz. Si tú realizas ese pago con alegría y con la conciencia detrás que tiene que haber, ahí estás elevando luz. Y cualquier actividad que se te pueda ocurrir, ahí estás elevando luz. Lo que nos dice la Torá, con 613 preceptos, 365 de no hacer y 248 de hacer, tenemos esas herramientas para elevar la luz más fácil, porque esa luz oculta, como también te dije en un punto, es materia prima para que nosotros podamos construir, porque el caos en el fondo, ¿qué es? Es materia prima desde la cual se construye. Este planeta, si tú miras el Génesis, al principio decía que estaba en desorden, que estaba en caos, y desde ese caos construyeron todo lo que vemos hoy en día. Todo lo que hace que este mundo funcione y demás, toda la vida que hay fue construida del caos mismo. Entonces, la idea es que en lo que sea que hagamos, extraigamos esa luz para que, uno, tengamos esa materia prima y dos, se aumente, por decirlo así, nuestro capital en nuestra cuenta de banco espiritual. Porque al elevar esa luz al punto donde tiene que estar, que es allá en los mundos de arriba, en los mundos metafísicos, hay un dicho que seguramente has escuchado que dice que como es arriba es abajo. O sea que si arriba eres rico a nivel metafísico, pues este mundo es simplemente el reflejo de lo que tú eres a nivel espiritual. Y si eres rico arriba, pues aquí abajo también lo vas a hacer. Mencionando todo esto, y ahora sí dándole forma y cerrando el círculo a todos los datos que hemos soltado hasta este momento, te dije en un punto, los levitas se encargaban de todo lo que había dentro del tabernáculo, de armarlo, desarmarlo, de cargarlo, de transportarlo. Y hoy en día no existen levitas, pero sí existen los aspectos femeninos, que son lo que ellos representarían hoy en día, o serían los que harían el trabajo que ellos hacían en ese entonces. Entonces es por medio de los aspectos femeninos que vamos a potenciar la ejecución de los preceptos, ya que la mujer le presta mayor atención a los detalles que el hombre. Eso es clarísimo. Todos sabemos que una mujer tiene mayor atención a los detalles que los hombres, y podemos utilizar esto de mayor detalle
cuando utilizamos esos aspectos femeninos de centrarnos en los detalles para poder realizar las acciones necesarias en nuestras mitzvah. Ahora sí, ¿cuáles son esos 3 elementos que se necesitan para poder realizar una mitzvah correctamente? Para que realmente sea esa herramienta que pueda sacar la luz allá oculta en esos mundos del caos. Estos 3 elementos nos los dice el mismo Zohar. Y el primero de esos es necesario, es fundamental. O sea, sin este, da igual si haces los otros 2, pero sin este estás incumpliendo uno de los preceptos. Y es un precepto que si lo incumples, estás incumpliendo todos los demás y estás negando la Torah misma. Ese primer elemento es el entendimiento. Tenemos que realizar los preceptos entendiendo por qué los realizamos y cuál es la ciencia o la lógica que hay detrás de ellos. ¿Qué pasa? Hay un precepto que te dije que si no tenías entendimiento lo estabas incumpliendo y es el precepto de no caer en idolatría. Por lo general asociamos la idolatría con una persona que va de una estatua de piedra y se arrodilla y le empieza a rezar como a ese ídolo. Y si bien eso sí puede ser idolatría, hay un maestro de Cábala que le escuché que eso era de gente estúpida, que eso en realidad no era la esencia o no era la cuestión de hacer idolatría. La idolatría tiene más que ver con hacer cosas espirituales sin el entendimiento, sino hacerlas porque o mi líder espiritual me dijo o porque Dios dijo, que ya dijimos al principio que no había nada que Dios había dicho que hicieran porque sí. Todo tiene una explicación detrás y la idea es que antes de que tú realices un precepto, entiendas por qué estás realizando el precepto, qué es la ciencia o cuál es la parte técnica detrás. Porque si no lo entiendes, si tú realizas un precepto y no lo entiendes, caes en idolatría. Y la cuestión de la idolatría es que aun si has hecho 612 preceptos de los 613, si caes en idolatría, estás negando todos los demás que hiciste y estás negando toda la Torah. Entonces todo el trabajo espiritual que hayas hecho hasta el momento, pierdes el mérito y lo mandas a la basura. Es importantísimo que antes de que hagas un precepto entiendas cuál es la razón detrás de ese precepto. Siempre hay una explicación, siempre, a lo largo de este podcast hemos visto varios y hemos visto la explicación detrás. Entonces, por si quieres buscar y echarles un vistazo, ahí están esos preceptos explicados para que tú sepas por qué se hacen. Es una pena que las religiones, en general, incluida la misma religión judía, se le dé más importancia al hacer que al entender. Entonces, hay gente que cumple lo que dice la Biblia a rajatabla, pero no entiende por qué lo están haciendo. Y eso puede llevar a cierta insatisfacción a nivel personal. Y además, algo peor, si la gente no tiene ganas, porque los preceptos tienen que hacerse con alegría, o sea, con disposición, con la conciencia. Y hay veces que uno no tiene ganas. Por ejemplo, no sé, si a un cristiano le dicen, mira, tienes que rezar el Ave María 10 veces, a un católico, y él no tiene ganas de hacerlo, porque hay que entender que este mundo está diseñado de cierta forma que el trabajo espiritual no es tan divertido como otras cosas que sí existen, que son más divertidas. Un ejemplo que siempre pongo es más divertido ponerme a escuchar música que ponerme a escuchar uno de los episodios de este podcast, sino porque el podcast sea malo y no de valor, sino porque la música me da la dopamina que de pronto el podcast no me daría a primera vista. Ya si me meto de lleno, lo disfruto. Pero entonces, sabiendo esto, te felicito por si estás haciendo algún trabajo espiritual, porque sé que no es fácil en el mundo en el cual vivimos hoy en día. La cuestión es que para eso hay que tener cierta disposición. O sea, si tú estás escuchando este episodio así a regañadientes, pues te pido que por favor pauses el episodio, vayas, respires, escuches música y después de eso sí vuelvas acá y termines, porque tiene que haber cierta disposición y disfrute al hacerlo. ¿Qué pasa con estas religiones? Que aún si la persona no tiene ganas, le dicen hazlo y que haciéndolo te da ganas. Puede que sea cierto, puede que le dé ganas, pero de entrada ya la intención inicial no es la correcta. Y como los hacen hacer cosas sin entendimiento, también promulgan eso, hacen que la gente caiga en idolatría. Entonces todo el trabajo que están haciendo, pues en realidad no es que esté sirviendo de mucho. Ese es el primer elemento y tiene que ser obligatorio. Tiene que estar siempre que hagas una mitzvah. Las otras dos son para potenciarlo, pero este es para que la mitzvah funcione. Segundo elemento, tiene que ver con embellecer la mitzvah. Porque hay mitzvot, hay preceptos que tú puedes hacer y cumplir con la mitzvah, o sea, con el precepto, y los puedes hacer de una forma muy sencilla. Por ejemplo, un precepto. Cuando tengas un empleado que trabaje jornal de día, o sea, que reciba su pago día tras día, tú tienes que pagarle antes de que caiga el sol. Eso es un precepto. Pero no dice o no especifica cómo tiene que ser. Tú le puedes pagar en efectivo, puede ser en cheque, puede ser en cuenta bancaria, puede ser de la forma en la que quieras. No especifica cómo, el precepto simplemente dice que pagues. Ahora, si tú quieres embellecer la mitzvah, puedes pagarle
darle un recibo, un comprobante de egreso, le puedes dar un seguro, puedes hacerlo más bello ese pago y estás cumpliendo con el precepto. Entonces, retomando esa parte de lo femenino, una cosa que tiene el rol de la mujer y que es muy importante a la hora de cumplir los preceptos es que ella, como tiene un concepto más elevado de la belleza, tiene mayor capacidad de embellecer la mitzvah. Y una mitzvah más bella pesa más que una que no sea tan bella. O sea, imagínate que tú tengas que escoger entre dos personas que están haciendo el mismo objetivo. Pues si están haciendo lo mismo y los dos son efectivos al cumplirlo, pero hay uno que tiene esa acción más bonita, o sea, no sé, pides un trabajo, tú eres profesor de una universidad y pides un trabajo escrito. Y los dos estudiantes cumplen con lo que tenían que hacer en el trabajo escrito y tú tienes que presentar uno o tienes que escoger uno entre esos dos. Pues tú vas a elegir el que tenga el trabajo más bonito, porque los dos cumplieron, los dos son buenos trabajos, tienen buen contenido, cumplieron con lo que se pidió, pero vas a elegir entre esos dos el que se vea más bonito a la vista. Entonces, parte de hacer una mitzvah correctamente es realizarla con la belleza adecuada. Y las mujeres tienen esa percepción al detalle que permite que se pueda embellecer más fácil el precepto. Tomemos el caso de dos personas solteras que realicen el precepto de la bendición del vino en Shabbat. Hay una copa especial para eso, pero no implica que sea algo a rajatabla, algo obligatorio. Por ejemplo, tú puedes incluso hacer esa mitzvah en un vasito desechable. Pero seguramente si vemos la casa del hombre soltero, él a lo mucho tendrá una copa o lo puede hacer incluso hasta en una taza o en el vaso desechable. Él cumple con el precepto, sí, pero si tú vas a la casa de una mujer soltera que cumple el precepto, te vas a dar cuenta que ya tiene el mantel, que ya tiene el plato, que la copita es de colores y se ve súper bonita la mesa, la organiza súper bien. Entonces, ese rol femenino o ese atributo femenino de centrarse en el detalle y de tener el concepto de belleza más elevado permite que el precepto que ella cumple sea un poquito más agradable que el del mismo hombre. Y también con otros preceptos, por ejemplo, el precepto de encender las velas. Nadie dice que tiene que ser en alguna especie de aparato o accesorio especial, pero seguramente ese hombre que celebra el precepto solo lo puede encender dentro de un vaso o los puede poner por ahí encendidas. Las enciende, cumple con el precepto, sí, pero si uno mira a la mujer, ella tiene el candelabro y lo pintó y quedó súper bonito. Entonces, parte de realizar o de potenciar más bien el precepto es embellecer. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento es el más sencillo, pero tiene que ocurrir el primer elemento, el de entendimiento antes de este, y el tercer elemento es simplemente hacerlo, porque yo puedo entenderlo. Por ejemplo, yo puedo entender cuál es el poder detrás de las bendiciones de comer cualquier cosa. Digamos que voy a tomar agua y yo sé cuál es la bendición de beber agua. La conozco, la entiendo qué es lo que hay detrás de esa bendición, de recitarla. Pero igual bebo el agua sin recitarla. Entonces, pues da igual que yo la sepa. Da igual que yo tenga un vasito especial para beber el agua que bendigo. Pero si no la bendigo, o sea, si no hago el precepto, pues no va a servir el precepto. Entonces, recapitulemos cuáles son los tres elementos. Primero, entender el precepto. Segundo, embellecer el precepto. Y tercero, realizar el precepto. Esas son las tres cosas que necesitas para poder realizar tus preceptos de forma más efectiva. Este era todo el episodio de hoy. De verdad espero que de ahora en adelante puedas realizar tus preceptos, los que sea que entiendas. O sea, de hecho, hay un episodio y lo puedes buscar ya desde hace varios meses, está ahí. Y tiene que ver con los dos preceptos, que si cumples únicamente esos dos preceptos estás cumpliendo con toda la Torá, lógicamente sin caer en la idolatría, porque si caes en la idolatría da igual que los hagas. Y eso tiene que ver con entenderlos. Entonces en ese episodio te explico cuál es la verdad detrás de esos dos preceptos para que los puedas realizar y no tengas que complicarte con los 613. Con esos dos, si los realizas con la conciencia adecuada, ya estás cumpliendo los demás. Ya después, si le quieres sumar más preceptos, pues maravilloso. Por ejemplo, que empieces a comer bajo las leyes del kashrut, o sea, comida kosher, que si quieres realizar otras actividades, maravilloso. Eso, conforme vayas estudiando, pues vas entendiendo y conforme vayas entendiendo, pues los vas realizando. Ya para irnos, te quiero hacer una invitación especial. Este podcast está creando su propia comunidad, es la comunidad de la antesala del poder, y allí hacen parte las personas que saben utilizar la herramienta que Dios nos dio de los preceptos para extraer esa luz de los mundos del caos y poder construir nuestra vida, poder ser ricos metafísicamente, poder dominar la materia. Y en esta comunidad lo que hacemos es aprovechar las energías, los periodos, traer información extra que sume a lo que sea que estemos haciendo en el momento. O sea,
estamos muy actualizados con lo que sea que haya para poder aprovechar todo y hacer un crecimiento espiritual cada vez más poderoso. Si tú deseas hacer parte de esa comunidad, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar, como en la descripción del podcast mismo, vas a encontrar dos enlaces. Uno es un grupo de WhatsApp y otro es un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. En ambos eres más que bienvenido, puedes hacer parte de los dos o puedes hacer parte del que te quede más cómodo. Si deseas solamente WhatsApp, pues solamente WhatsApp. Si deseas solamente Telegram, pues solamente Telegram. Pero si por alguna razón decides no hacer parte, tranquilo, es totalmente respetable. Esto es una invitación abierta, pero entiendo que no es para todo el mundo. Así que igual de todas formas te agradezco mucho tu atención, tu interés, tu tiempo por haber escuchado este episodio. De verdad espero haberte dado luces y poderte dado herramientas para que puedas seguir con tu proceso de crecimiento espiritual. No me resta más que invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados y a permanecer pendiente de los episodios que estamos publicando día tras día porque tienen relevancia para lo que sea que esté pasando en ese momento. Así que estar pendiente de los episodios que van saliendo es una gran ventaja. Sin más por agregar, te mando un abrazo y de verdad espero que puedas cumplir todos tus preceptos de la forma más adecuada. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.